Bien, amigos, las grandes cadenas noticiosas en el mundo, las grandes multinacionales de la información, cuando existe un problema específico, no hacemos como nosotros aquí, que cada productor se convierte en un experto, sino que se auxilian de personas con experiencia en lo que esté ocurriendo. Recordemos que cuando hay una guerra en Medio Oriente, inmediatamente aparece un experto en temas árabes israelíes. Cuando se cae una nave en cualquier parte del mundo de una empresa norteamericana, aparece un experto en aeronáutica dando las explicaciones del lugar. Cuando aparece un problema de la bolsa, de economía, sobre todo de los famosos productos que son comodines, commodities, aparece un experto en economía que da las explicaciones del por qué. Cuando se trata de un problema de petróleo, hay expertos que son llevados a hablar de ello y se les paga para eso. Cuando es un problema de salud, aparecen médicos que ellos buscan expertos en salubristas, que hablan de esas cosas. Nosotros tenemos en cada área un experto que afortunadamente no nos cuesta mucho, afortunadamente gratis. Hoy queremos recordarle lo siguiente. Cuando comenzó el gobierno del presidente Antonio Guzmán en el 78, el año siguiente, en el 1979, creo que fue en agosto, teníamos dos grandes tormentas que nos atacaron en forma consecutiva. La tormenta David y la tormenta Federico. David fue más destructiva por el viento, pero Federico nos hizo mucho daño con el agua. En ese momento el gobierno de Guzmán no tenía todavía el año o acababa de cumplir el año y tenía un gabinete que tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar a continuación. Muchos dijeron, Hipólito Mejía fue presidente porque el ministro de Agricultura es el agua. Depende, ahí no fue el agua. Hipólito Mejía era el ministro, Marcelino Vargas era el director general de ganaderías, Gustavo Sánchez Díaz fue el director de Inespre. Creo que este señor que estaba en el Banco Agrícola, Tomás Hernández Alberto, o estaba en el IAD o estaba en el Banco Agrícola. Pero en fin, es un equipo que fuera de Gustavo están vivos y algunos están en el gobierno. Le hemos rogado a Marcelino que esté aquí porque hoy nosotros tenemos que hablar del paso de ese huracán. Hay un problema. Muchas veces hay plantas que no resisten el viento y la lluvia. Pero los que siempre lesiona son la parte ganadera y sobre todo la avicultura, las granjas de pollo, aunque no se destruya con el viento, el agua le hace daño. Toda esa pequeña área de la avicultura. Nosotros queremos entonces que Marcelino nos diga qué experiencias se obtuvieron aquella vez que podía ser útil en este momento
para tener menos pérdidas, sobre todo que a pesar de que Moca, Santiago y sobre todo Licey es el gran productor de avicultura, en la zona que nos afecta aquí hay también mucha avicultura, mucha ganadería, y vamos a dejar que Marcelino nos diga qué se puede hacer, no para evitar, para aminorar los daños que va a ocasionar, en el mejor de los casos, el agua. Mire, doctor, ojalá no ocurra otro acontecimiento como ese aquí de David Federico. Afortunadamente para esa época teníamos como ministro de Agricultura al ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, que es un gran gerente. No sé si usted debe recordar que Hipólito Mejía inclusive sembró todos los patios de la capital y del país con batata, yuca, o sea... Después del huracán. O sea, un individuo como Hipólito Mejía, que es un gerente agropecuario, con una visión extraordinaria, de ahí Hipólito Mejía, en ese cuatrenio como ministro de Agricultura, salió como candidato próximamente a la presidencia. Pero afortunadamente, el presidente nuestro era Antonio Guzmán, un hombre enamorado del campo, un hombre que tenía una fe en el campo y ese era realmente su hobby fundamental, el campo. Quiere decir que se pensaba que en esa época, después de David Federico, iba a haber una gran hambruna en este país. Usted recuerda, aquí se destruyó todo prácticamente. Las aviculturas, los plátanos, los bananos, todo se fue al suelo. Sin embargo, el proyecto... ¿Y eso afectó al país entero? El país entero, sí, pues aquí llovió el país entero, no se quedó uno. Usted sabe que esa tormenta, Federico, impactó todo el territorio nacional. Pero hablando del Valle de la Vega Real también. Se fue con todo. Bueno, los plátanos se fueron al suelo casi todos. Entonces, ese plan que elaboró el presidente Hipólito Mejía como ministro de Agricultura en esa época, de productos de ciclo corto, o sea, de 3 meses, 4 meses, 5 meses, eso levantó y evitó que ocurriera una hambruna cuando esos dos fenómenos. Ahora bien, doctor, realmente para ocupar cargo en el sector agropecuario hay que tener vocación y dedicarse a eso exclusivamente. Porque, por ejemplo, un hombre como Hipólito Mejía que trabaja 16, 18 horas, nosotros seguimos los pasos, lamentablemente, en los últimos años, nosotros consideramos que la ganadería, la pecuaria, en algunos aspectos ha progresado y en otros ha retrocedido. Sí, pero hay una cosa que se queda, Marcelino. Todo el mundo sabe que un ventarrón se lleva una granja y mucha agua anega las granjas y los pollos se ahogan y se mueren. Pero hay algo que yo no sé y es, ¿puede disminuir un fenómeno que dure, digamos, 24 horas y con sus efectos ulteriores, la producción de leche? Es decir, que un animal grande que no ha afectado por cosas, ¿puede disminuir su producción en alguna forma? No, la ganadería de leche fue uno de los rubros menos afectados, la ganadería de leche y carne. Porque en algunas zonas se llevó algunos animales con la crecida de los ríos, los arroyos, pero los sectores más afectados fueron la parte agrícola, sobre todo las musáceas, como son los bananos y los plátanos. ¿Y los vegetales se van también? Los vegetales fueron afectados todos prácticamente, pero recuerde que las granjas fueron inundadas casi todas. Ahora, debe tomar en cuenta, doctor, que en esa época todavía la granja no estaba muy desarrollada. Aquí había lo que se llama mucha gallina criolla en los patios. ¿Eso se fue? Bueno, no tanto como en la granja, porque las granjas sí fueron inundadas completamente. De manera que, yo digo, esperamos... Fueron los tiempos de Gregorio Mora y esa gente. Sí, Gregorio Mora era el mayor productor de aves en esa época. En aquel momento. Y estaba aquí en la zona de la capital, recuérdese. Sí. Pero después la avicultura se trasladó hacia el Cibao Central y ahí está concentrada casi el 80% de la avicultura de este país. Ahora bien, yo decía que hemos retrocedido porque yo recuerdo que en esa época de Hipólito como presidente y don Antonio, como ministro, y don Antonio como presidente,
nosotros elaboramos un programa de mejoramiento genético en esa época, de inseminación artificial, mejoramiento genético. El mejoramiento genético es usted seleccionar los mejores caracteres o genes de la hembra y el macho, aparearlo para obtener mejores resultados. Nosotros, como veníamos desde Inglaterra y habíamos trabajado en un programa de mejoramiento genético, lo implantamos aquí cuando llegamos. Y ese programa de mejoramiento genético es 78-82. Y luego, en el 2000-2004, nosotros logramos acaparar prácticamente el 12% de todas las vacas que había en este país, inseminarlas. ¿Usted sabe cuánto tenemos ahora? Menos de 5. O sea, casi 17 o 18 años después. O sea, hemos retrocedido en algunos aspectos. Mientras la agricultura ha desarrollado, cultivos como el arroz ha desarrollado, en la ganadería nosotros no hemos avanzado. Hemos retrocedido en algunos aspectos. Y usted sabe que tanto usted como yo hemos estado muy inquietos por los asuntos del Tratado de Libre Comercio, el DERCAFTA. Y este programa de mejoramiento genético debieron haberse hecho, continuado. 2004 y hasta la fecha hubiéramos continuado con ese programa de mejoramiento genético, otra cosa fuera la ganadería de este país. De manera que ahora mismo, como decíamos que el DERCAFTA, a partir de 2024, todos los productos agropecuarios van a entrar sin pago de arancel, sin pago de arancel aduanal. Esto nos conlleva a nosotros a acelerar un programa de mejoramiento genético que afortunadamente el ministro de Agricultura, el señor Limber Cruz, está muy interesado en este programa, de un programa de inseminación artificial y de replante de embriones. Lamentablemente, en este país, más del 95% de la ganadería usan toros. ¿Y qué pasa con los toros? Que los toros no se sabe si van a transmitir caracteres deseables o no deseables. O sea, caracteres que sean positivos o negativos. Mientras que la inseminación artificial, ya esos son toros probados que van a transmitir a su descendencia caracteres deseables. ¿Cuáles son los caracteres deseables? Por ejemplo, en leche. Bueno, mayor producción de leche, mayor producción de proteína, mayor producción de grasa. Eso trae como consecuencia que se necesita menos cantidad de leche para hacer una libra de queso. Pero también esos programas de mejoramiento genético con la inseminación artificial también nos dan un intervalo de parto más corto. Los animales tienen mayor fertilidad, mejores pezuñas, mejores huesos, menor cantidad de mastitis, de manera que cuando usted usa un toro está jugando una lotería o un loto. Pero cuando usa un programa de inseminación artificial, usted va a seguridad de que la descendencia va a ser de mejor calidad que el padre y la madre. Y es costoso, ¿eh? Ese es un programa que es muy barato. Mire, un semen cuesta de 200 hasta 10,000 pesos. Pero como la mayoría de la ganadería de este país son pequeños y medianos productores, cualquier semen, eso significa que el productor de ese semen, el toro, ya es un toro probado que tiene factores pero positivos. Antes de nacer, ya ese becerro te está costando 10,000 pesos. No, en el caso de la inseminación artificial, vamos a suponer que el semen cueste 500 pesos y dura 9 meses de gestación. Ese animal sale por 1,000 pesos, 1,000 y pico pesos. Ahora, cuando es costoso es con trasplante de embriones. Y criar un toro de raza que te produzca mucho, que cubra muchas vacas, ¿no es más económico? El problema, doctor, es que el uso de toro transmite enfermedades y no está probado, como le digo. ¿Y el semen está filtrado? Sí, no, porque fíjese bien, un toro cuando hace una eyaculación, usted puede hacer 100 pajillas de semen con esa eyaculación. Y más de 100 pajillas, 200 o 300 pajillas de semen. Quiere decir, pero usted está multiplicando un animal que ha sido probado, ya que las hijas son muy superiores a la madre. Eso cuando hay inseminación artificial. Eso es un programa. Y en la inseminación artificial no se puede determinar el sexo de antes, ¿verdad? Claro que sí. Desde hace muchos años el semen se divide entre macho y hembra. Se sabe también. Sí, está sexado. Cosa ya. que con el toro no se sabe. Hace muchos años. Yo recuerdo, doctor, que en Inglaterra la iglesia anglicana prohibió el sexado del semen. Ajá, porque se quería hacer un humano en Inglaterra. Y entonces la iglesia se opuso diciendo que si se cesaba el semen iban a haber muchos más machos que hembras, porque normalmente en el mundo
la gente quiere tener el primer hijo que sea varón. Y como consecuencia la iglesia anglicana se opuso en Inglaterra al sexado. Pero después se multiplicó eso, inclusive se opuso a la fertilización in vitro. Oiga, el trasplante de embriones lo que hace es extraer un espermatozoide de un toro probado. Y el óvulo. Y de un óvulo de una vaca, ir al laboratorio y hacer lo que se llama fertilización in vitro. Ahí usted hace el embrión. Y eso lo introducen en una vaca, una receptora. Ah, lo implantan. Sí, lo implanta a una receptora, claro, hormonada previamente para que esté acorde con la edad del embrión. Ese embrión no tiene nada que ver con la madre. Ya ese es un programa que realmente tiene mayores costos. O sea, un embrión tiene un costo de 2.000, 3.000, 4.000 pesos actualmente. Aunque el ministro de Agricultura quiere hacer un plan para disminuir, masificar la producción de toretes, productos de embriones, con el propósito de que la ganadería de este país dé un salto. O sea, imagínese usted, cuando usted usa un toro de inseminación artificial, solamente el padre está aprobado. Pero cuando usa embriones, tanto la madre como el padre están probados de que transmiten caracteres positivos, como mayor producción de leche, mayor producción de proteína, mayor producción de grasa, menor intervalo de parto y otras características que son favorables. Quiere decir que ahora mismo hay un programa de reproducción y mejoramiento genético que el Ministerio de Agricultura ha mostrado un gran entusiasmo con llevarlo a cabo a nivel nacional. Se le ha metido en la cabeza al ministro de que los embriones actualmente es un programa elitista para ganaderos ricos, pero él ha querido hacerlo para que le llegue al pequeño, al mediano y al gran productor, llevándole toretes financiados por el Banco Agrícola a 4 años, que lo pueden coger sin problema, un torete que cueste 1.000 o 2.000 pesos, y financiarlo a 4 años por el Banco Agrícola. Quiere decir, doctor, que ese es un programa que hay que hacerlo urgentemente, porque nosotros nos hemos quedado detrás en mejoramiento genético de otros países de Centroamérica, Suramérica y otros países del mundo. Sin duda alguna, creo que ese programa de inseminación, de trasplante de embrión e inseminación artificial, también hay que hacerlo en ganado de carne. Nosotros lo hicimos en el 2000-2004. Trajimos aquí alrededor de 500.000 pajillas de ganado de carne europeo para cruzarlo con nuestra vaca de carne. Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Si usted cruza una vaca cebúa, que nosotros la tenemos, con un semen europeo, usted obtiene un destete de alrededor de 240 kilos a los 8 o 9 meses, un becerro. Pero cuando el promedio actual, que no es con inseminación artificial, de peso de un becerro al destete es 140 kilos. Estamos hablando 100 kilos menos que si usamos la tecnología. Quiere decir que es urgente que antes de que termine el DERECASTA se haga un programa de mejoramiento genético a nivel nacional. ¿Y el Banco Agrícola está consciente de eso cuando van y le solicitan? Quiero decir o él lo no siguiente, tiene un mire, departamento. Doctor, el día pasado nosotros logramos hacer un día de campo en Central Romana. El Central Romana tiene un programa ahora mismo de un cruce de Romanas rojo con Angus rojo para obtener un 3/8 Romana red y un 5/8 ¿Qué Angus. le aporta el Romana Red? Le aporta la resistencia al calor, al sol. ¿Es carne o leche? No es carne. Recuérdese que las romanas rojas eran las que producían los bueyes donde Sí. se transportaba la carne. Sí. Es un animal que tiene tarro, o sea, buenos Sí, cuernos. sí. Entonces, ese animal es extremadamente resistente. Recuérdese que esa zona ahí es muy seca. Esa zona tiene sequía de 6 hasta 8 meses ahí. Y ese animal resiste completamente. ¿Y quién aporta la leche? Bueno, no, la aporta la Angus. ¿Y el Angus qué le da? El Carne Angus le da también. mayor cantidad de carne. Recuérdese que el Angus es la mejor raza de carne del mundo. Sí. O sea, el Angus que usted está utilizando en Central Romana es el Angus rojo, porque el Angus negro más o menos es un poquito mejor que el Angus rojo, pero no se adapta bien al trópico. Por eso Central Romana está usando ese Angus rojo con Romanas rojo. Ahí llevamos al presidente Hipólito Mejía, al ministro de Agricultura. Nosotros organizamos ese día de campo con Central Romana, al director del Banco Agrícola y el administrador del Consejo Estatal del Azúcar. Realmente de ahí todos esos funcionarios salieron
enamorados de un programa de mejoramiento genético. Próximamente vamos a ir a visitar otra finca, a ver nuevos embriones que están produciendo aquí. Por ejemplo, usted tiene un amigo suyo que es el señor Mayén, que está produciendo unos embriones de carne de una raza especializada con un crecimiento extraordinario y un desarrollo extravagante, pero con producir carne de calidad. Ese es un proyecto que vamos a visitar próximamente, porque realmente nosotros tenemos que convencer a nuestras autoridades que el programa de mejoramiento genético es fundamental para nosotros poder producir y competir con los países adversos a nosotros. Recuérdese que a partir de 2024 aquí va a entrar toda la carne, toda la leche, todos los quesos de Estados Unidos sin pagar arancel. Ahora bien, doctor, eso es tanto importante de que el DERE-CAFTA entre en un periodo de negociación. ¿Y por qué tú dices antes de? Ese es el Romana, ¿eh? Ese no lo veo bien, ¿no? Pero ese es Romana Rojo, sí, parece que sí. Ese, fíjese los tarros de esos animales, o sea, los cuernos, ahí se le pone el yunque, ¿verdad? Lo que le ponen encima, ahí se ve mejor. Mire los tarros de esos animales, o sea, con una gran fortaleza. Ese animal le transmite al Angus, con 3 octavos Romanas Rojos, 5 octavos Angus, le transmite una resistencia a esta inclemencia del tiempo. ¿Por qué dijiste antes del DERE-CAFTA? Bueno, porque después, si nosotros no mejoramos genéticamente nuestra ganadería, vamos a estar muy detrás de un país como Estados Unidos o de Costa Rica en Centroamérica, que está haciendo un programa de mejoramiento genético hace muchos años. Y nosotros ahora vamos a retomar ese programa de nuevo. Pero sin embargo, del 2004 hasta la fecha, prácticamente se ha hecho muy poca cosa en mejoramiento genético. Quiero decirle, doctor, que la carne tiene un gran futuro en este país, desde el punto de vista de que hay una escasez de carne mundial. Aquí un novillo, hace un año, en pie, costaba alrededor de 77 pesos el kilo. Y hoy está alrededor de 110 pesos el kilo. 30 pesos. No, de 75, 77 a 110. Son 30 y pico pesos. Quiere decir, doctor, que es fundamental y prioritario para nuestro país hacer un programa de mejoramiento en producción de carne, porque nosotros tenemos un turismo muy avanzado y esa carne que nosotros traemos de fuera, porque son cortes especiales, debemos producirla en el país. Intentamos hacerlo en el 2001 a 2004, en el periodo de Hipólito Mejía como presidente, pero después del 2004 ese programa se fue al suelo completamente y ahora estamos tratando de retomarlo con el ministro de Agricultura para que podamos producir, sea autosuficiente en carne. Aquí en productos cárnicos y lácteos, doctor, se están importando más de 500 millones de dólares al año. De manera que es de prioridad a uno nosotros ser autosuficientes en corte de carne especial. Nosotros somos autosuficientes en carne, en pollo, en huevo, en carne de res, pero los cortes no los estamos produciendo. De ahí viene ese programa que está haciendo Central Romana para producir esos cortes. Central Romana ahora mismo está detestando un becerro de esos productos de ese cruce de Romana Rojo con Angus de 240 kilos a los 8 meses. ¿Qué le parece, doctor? 100 kilos más que el promedio que nosotros tenemos Y actualmente. la alimentación de ese becerro que tú dices desteta, además de leche, ¿le dan algún alimento? No, la leche que le da la madre. Y llega a 200 kilos con la leche. Llega a 240 kilos con la leche, a los 8 meses al destete. ¿Y le dan toda la leche o la ordeñan también? No, la vaca no la ordeñan. Esa vaca produce 5 o 6 litros de leche y se lo toma el becerro completamente. Ahora bien, doctor, la parte importante es que hay que hacer un programa de mejoramiento genético de la comida también, de los pastos y los forrajes. También ahí no hemos quedado detrás. Actualmente hay híbridos de pasto con raíces profundas, con mayor crecimiento, con mayor palatabilidad, mayor digestibilidad. Y eso debe hacerse un programa a nivel nacional. Mire, toda la zona fronteriza, la sequía, son año tras año de más de 6 meses. Sin embargo, los pastos que tenemos en esa zona son pastos de raíces superficiales y de que hay 2 meses o 3 de sequía, el pasto está seco ¿Y completamente. por qué el problema de la sequía de la línea
no se ha resuelto. Marcelino, tú sabes bien que los ganaderos de Monteplata y de toda la parte este del país hacen su zafra yendo a la línea a comprar ganado flaco para engordarlo en el este. Sí, Y en 100 años no hemos resuelto eso. Y ahora es que tú vas a descubrir que se va a cambiar el pasto por una de raíz más larga. Mire, doctor, ahí hay que hacer dos cosas en toda la zona seca y en todo el país. Reforestar la finca, porque recuérdense que la reforestación trae lluvia, y cambiar la calidad de los pastos, los tipos de pastos que tenemos tradicionales. Los pastos que tenemos actualmente producen más del doble que lo que tenemos tradicionalmente, pero además resisten la sequía prolongada. No es lo mismo tener un pasto con una raíz de 50 a 100 centímetros que tener un pasto de 1 a 2 metros de raíz, de manera que la raíz va y busca el agua en el subsuelo. Actualmente lo que tenemos, la mayoría de los pastos que tenemos son de raíces superficiales. Quiere decir que si no combinamos un programa de mejoramiento genético con un programa de mejoramiento de la comida que se produce en la finca, no vamos a llegar a ningún lado. Así que, doctor, eso es la prioridad a uno. Tú fuiste presidente del patronato. Yo fui presidente 2 veces del patronato, presidente del patronato. ¿Y de Aproleche también? Y de Aproleche 2 veces. Y dime una cosa, Eric Rivero es el asesor presidencial de Agricultura. Y presidente de Aproleche. ¿Y presidente? De Aproleche. Pero no del patronato. No, del patronato estaba Fernando Durán, de Fernando Tavares. Fernando Taveras. Durán es el Fernando del Banco Taveras. Agrícola. Fernando Taveras. Mira, y Eric es que traza la línea política de agricultura. No, de ninguna manera, doctor. La línea política la traza el ministro de Agricultura y la Dirección General de Ganadería. De manera que Aproleche lo que juega un papel como asesor del gobierno. No, yo pensaba que a él le tocaba venir a orientar al país sobre la situación del ciclón. No, porque... ¿Y has tenido tú que venir a darle una mano a tu partido? No, es que yo le voy a decir una cosa. Tanto el patronato, doctor, como Aproleche son instituciones vamos a decir, privadas de los productores con fines de asesorar al gobierno en lo que a ganadería se refiere. O sea, hacerle sugerencias, pero no tienen ningún poder. O sea, el que dicta la política, recuérdese que el que dicta la política agropecuaria es el ministro de Agricultura, que es el presidente del Consejo del INESPRE, presidente del Consejo del Banco Agrícola, presidente del Consejo del CEA, o sea, es el presidente del Consejo de todos los organismos que hay en este país. Afortunadamente, en este momento tenemos un ministro de Agricultura que escucha a los técnicos, escucha las sugerencias que se le hacen. Como consecuencia, yo creo que él está haciendo una buena gestión. Sí, pero Limber tiene un problema que hay que ayudarlo porque el más perjudicado en este paso de un huracán es el plátano. Claro, y los bananos. Y los bananos, los guineos. Tan bajitos, Claro, sí, no. El arroz. El arroz, bueno, recuerden una cosa, en este momento ya el arroz se ha cultivado. Ahora estamos en periodo de siembra. Ahora el arroz no va a ser afectado. En el caso de que pasara un huracán, en este momento, no es lo mismo cuando ya el arroz está maduro, que si viene un huracán se tumba todo el arroz y se dificulta la recolección del arroz. Bien, Marcelino, en términos generales, ¿qué tú le aconsejas a la gente de avicultura ahora en el paso de Tagua? Bueno, el paso de agua, doctor, lo que hay que cubrir todas las granjas para que penetre la menor cantidad de agua posible, ¿verdad? Usted sabe que hay que poner lona o saco en todos los... Aunque no le penetre el aire, porque usted sabe que las aves necesitan aire, pero como ahora va a venir vientos y lluvias, hay que cubrir toda la granja por fuera, con fines de que la brisa que trae agua fuerte no penetre a la granja, porque en aquella... ¿Se ahogaron los pollos? Sí, se ahogaron muchos pollos. Mire, aquí en David Federico se ahogaron más del 30% de los pollos. ¿El cerdo no sufre con el agua? No, el cerdo no sufre con el agua. Afortunadamente el cerdo es muy resistente. Es más, el cerdo, bueno, a menos que no se inunde la granja completamente, puede afectar a los cerdos pequeños. Que dicho sea de paso, doctor, usted ha oído por ahí que ahora hay una neumonía gripal, ¿verdad? Pero eso, sí, pero parece que no era tan grande. No, porque eso está ocurriendo
en los que tienen puercos. ¿Sabes lo que son los que tienen puercos? Bueno, que es cerdo y puerco no es lo mismo. No. No, el cerdo es un animal de granja con toda la tecnología. El que tiene puerco, El que lo tiene la posible lo en el compra patio. en una granja, no lo vacuna muchas veces, lo lleva a su granja y que ese cerdo no vacunado a veces contrae enfermedad, como es natural. Lo compra pequeño en la granja y lo lleva a un sitio donde no reúne las condiciones de sanitarias ni de vacunación. Lamentablemente, ese tipo de productor es el gobierno que tiene que protegerlo. El problema de ese cerdo que tú estás describiendo me provoca risa porque tú sabes que ese cerdito que compran, o sea, generalmente uno o dos se lo llevan, lo ponen en el patio y a veces se quitan la comida de la boca para echarle algo al cerdo. No, es con los restos de la... Pero a la hora de que tenga 90 kilos, le es muy duro a la familia sacrificar porque pasa a ser familia de ellos. Mire, ¿verdad? doctor, lo amarran con una soga, ese cerdito, en una matica al lado de la cocina, ¿verdad? Y todo desperdicio se lo echan a ese cerdito. Todos los desperdicios van ahí. Quiere decir que, como dice usted, es un miembro familiar. Sí, pasa a ser miembro de la familia. Entonces, ese animal que por lo regular no lo vacunan, trae como consecuencia que el animal se enferma. Porque ni lo vacunan, por eso digo que hay que proteger. La gallina de patio y los cerdos de patio deben ser vacunados por el Estado, gratuitamente, porque es la única forma que va a... Pero ubicarlo es difícil. No, no es difícil, doctor, no, se sabe dónde hay, no es tan difícil. Nosotros, los dos periodos que nosotros fuimos directores de ganadería, protegíamos a esos pequeños productores. Y ahora mismo, el ministro dio una autorización de que se vacunaran todos sus animales, que realmente, como consecuencia de no vacunarlo, entonces, pues, ahí vienen los problemas sanitarios. Bien, entonces el consejo. Mira, lo de vacunar, eso es algo que no solamente por la tormenta, ¿eh? El cerdo familiar, vacunarlo es una, ¿verdad, Ramón? Sería una buena propuesta esa que tú has hecho. Mire, aquí hay una enfermedad que se llama el cólera, o dandí, como le dicen en los campos. Y hay otra que se llama el PIRS. Y eso siempre tiene presencia, siempre hay dandí. Sí. Recuérdese que el cólera aquí, o usted no recuerda, doctor, cuando vino la peste porcina africana, que fue necesario matar todos los cerdos de este país. ¿Usted recuerda de eso? Todos. Eso fue en el periodo de Antonio Guzmán. Todos los cerdos. ¿Por qué lo mataron? Porque la enfermedad estaba en el mapa en todo el país. Y los expertos internacionales recomendaron el sacrificio total de los cerdos. Tú y Orlando Sánchez lo acabaron. Así mismo es. Se acabaron todos los cerdos. Gracias, Marcelino.